Hola a todos, bienvenidos. Les habla la pastora Flor Ángel Cabrera. Es un gusto compartir con ustedes en este tiempo esta materia tan maravillosa que se llama el Pentateuco. Pero antes de entrar en materia, pues quisiera que empezáramos orando, que es lo mejor que podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y lo colocamos en tus manos. Ponemos en tus manos también, Señor, cada una de las vidas de aquellos que hacen parte de este hermoso curso. Que seas tú tomándoles sus mentes, sus corazones y haciéndoles que puedan recepcionar por medio de tu Espíritu todo lo que tú le quieras enseñar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por la decisión que ellos han tomado de capacitarse cada vez más como parte de las filas de tu ejército, precioso Dios. Tómales, llénales, inúndales, haz cosa grande en sus vidas, Señor, y que tu nombre más y más sea glorificado por lo que tú les estás dando y por lo que eso traerá como consecuencia. Yo te alabo y te bendigo en el precioso y dulce nombre de Jesucristo, por medio del Santo Espíritu, y seguimos en tu presencia, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, entonces quisiera contarles que esta materia del Pentateuco es maravillosa y es sumamente amplia y profunda. Lo que yo vi en la universidad con algo más de 2 meses, se está establecido que ustedes lo vean en una semana. Eso implica que no puede ser una enseñanza exhaustiva, sino que les corresponde a ustedes, fuera de lo que hoy van a conocer, de lo que en toda esta semana van a conocer, seguir a lo largo de su vida cristiana, tanto como hijos y como siervos, profundizando más en la palabra de Dios, investigando, pidiéndole más al Espíritu Santo que les dé sabiduría respecto de todo aquello que Él hace, que llegue a su alcance, que llegue a sus manos. Es nuestra responsabilidad vivir siempre de la mano del Señor, en comunión con su Espíritu, pero también implementándonos con todo lo que el Señor permite a nuestro alrededor, que es sumamente amplia, toda la gama de conocimientos, la gama de enseñanza, de personajes que Dios usa, tanto desde la misma Biblia como en siglos pasados y en el siglo actual, para enseñarnos acerca del Pentateuco, su paternidad, la doctrina, la ley, todo lo que allí se está hablando y enseñando para los hijos de Dios, para la iglesia de nuestro Señor. Quisiera compartirles un versículo que está, más bien 2 versículos que están en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia aquí en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Cuál es el interés de compartirles estos versículos? Que lo importante no es cuánto sabemos de la Biblia, cuánto sabemos de una materia en específico como esta del Pentateuco y de todo lo que ustedes están recibiendo en todo este curso. Lo importante siempre será conocer a nuestro Dios. Entrar en intimidad constante con Él, en una permanente y creciente comunión con su Santo Espíritu. De ahí entonces depende que todo lo que Dios permita que recibamos y aprendamos cobre vida y lo podamos utilizar para enriquecer todas las personas que Dios ponga de alguna manera a nuestro alrededor y en su momento a nuestro cargo. Partiendo de esto, entonces, vamos a hablar de lo que sería una introducción para el Pentateuco. El Pentateuco incluye textos de formas literarias muy diversas. Abarca relatos, abarca leyes, himnos, exhortaciones, entre otras cosas. Pero es muy complejo en cuanto a problemas históricos a los que remite el texto. El Pentateuco también relaciona la historia del pueblo de Israel, que es presentada como una historia de salvación y de liberación, cuya iniciativa pertenece al Señor. Con las leyes, las prescripciones de Israel, se compromete a respetar como respuesta el don al don de Dios. Una de las principales razones que fundamentan el estudio del Pentateuco por completo son las palabras con las que Moisés cierra la Torá o la ley
al final de Deuteronomio. Deuteronomio 32, versículo 46 dice: grabad en vuestro corazón todas estas palabras con las cuales yo doy testimonio contra vosotros, y mandad a vuestros hijos que cumplan cuidadosamente todas las palabras, todas las cláusulas de esta Torá. El objetivo de Dios a través de Moisés para su pueblo es que conozcan absolutamente todo lo que es la palabra de Dios, y no solamente la conozcamos, sino que nos comprometamos a llevarla a nuestros hijos y hacer que se preserve de generación en generación. Mientras hagamos eso, ahí está la bendición, ahí está la vida. ¿Cuáles son las características de los nombres? Bueno, dos son los nombres comúnmente empleados para denominar los 5 libros primeros de la Biblia, o sea, la Torá y Pentateuco. El sustantivo hebreo Torá significa básicamente instrucción, pero también significa ley o colección de leyes, y esto lo vemos en los varios versículos, capítulos y versículos que están ahí de los libros de Levíticos, Ezequiel, Deuteronomio y Nehemías. No vamos a leer muchos versículos porque, como les decía, es demasiado contenido para verlo en solo una semana. Entonces les motivo, les exhorto a no solo en esta semana ampliar con toda la información que ustedes tienen, sino también después de que terminen este curso, seguir siempre investigando con este material que es sumamente rico, que se les ha entregado, como otras fuentes que Dios también ha de poner en sus manos. La palabra griega Pentateucos, penta significa 5 y teujos significa estuche para contener los libros o rollos. De los 5 libros del Pentateuco, solo el libro de Génesis es narrativo completamente. Los otros 4 libros son narraciones, pero alternan también con las leyes. ¿Cuál es la ideología del Pentateuco? Bueno, pues el interés por el mensaje teológico del Pentateuco es uno de los logros más importantes de los estudios realizados en las últimas décadas. La historia bíblica se ha calificado a menudo de una historia de salvación, subrayando así su aspecto teológico. Y más que una historia de Israel, las narraciones del Pentateuco parecen un relato de las gestas de Yahvé, de sus luchas, sus victorias, las batallas libradas, y de cómo siempre no aparece solamente salvando a su pueblo escogido Israel, sino también que aparece enfáticamente bendiciendo. Entre los personajes, pues se centra también la atención en Yahvé como el protagonista por excelencia, pero además vemos personajes claves como Abraham, Jacob, que es Israel, y Moisés. Y aparte de ellos, entonces hay otros como Adán y Eva, Enoc, Noé, Isaac, Aarón, Josué, Caleb, Sara, Rebeca, Lía o Lea, Raquel y Miriam, entre muchos otros personajes que desde el Génesis hasta Deuteronomio alcanzamos a ver y a aprender de ellos y de lo que Dios quiere transmitirnos al citar cada una de sus vidas y las historias que estos nos cuentan. ¿Cuál es la importancia de todo el Pentateuco? Bueno, pues es el registro de los orígenes. Cómo se inició todo, ¿verdad? Cómo se inició la creación. Todas las cosas que cuenta, excepto el mismo creador, es el fundamento. Relata el nacimiento de un pueblo escogido para Dios. Dedica la mayor extensión del tiempo cronológico de la Biblia, para que tengamos una idea. Todo el Pentateuco se hizo en 2600 años, mientras que solo desde Josué hasta Apocalipsis abarca 1500 años. También el Pentateuco denota la permanencia de la ley moral, el resumen de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo, y toda la ley moral que Jesucristo explicó a los fariseos se encontraba registrada en la ley de Moisés. Y esto lo podemos comprobar en Deuteronomio 6, del 4 al 5, y en Levíticos 19, 18. Entremos entonces ya a ver algunos aspectos de cada uno de los libros que componen el Pentateuco. Y por supuesto tenemos que comenzar
por el Génesis. ¿Cuál es el autor? ¿De quién es la paternidad de este libro? Pues la tradición afirma que el libro de Génesis y todo el Pentateuco fue escrito por Moisés como parte de la revelación de Dios para su pueblo a través de este hombre escogido. Y tomando eso en cuenta, es por lo que en los otros libros no vamos a hablar de la autoría y la paternidad, porque, como digo aquí, según la tradición, se le atribuye la misma a Moisés únicamente. Aunque pues por supuesto hay otras posiciones que la niegan y que reclaman por muchas otras, según ellos pruebas, pero según la tradición, y es también lo que creemos nosotros, la paternidad es atribuida a Moisés. Se reconoce que los acontecimientos en Génesis ocurrieron mucho antes del tiempo de Moisés, pero las historias fueron transmitidas y fueron preservadas desde Abraham, y pues así continúa de generación en generación hasta que llega a Moisés, y Moisés entonces se documenta, investiga, y es con la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo que puede registrar todos estos hechos, acontecimientos en lo que hoy conocemos como la ley o la Torá, lo que es el Pentateuco en general, y en este caso el libro de Génesis. El tema central, el origen de todo, y como les decía hace un momentito, menos del Creador, que no tiene principio ni fin. En el Génesis vemos la historia de las generaciones primitivas, vemos cómo se da en detalle, se explica en qué consistió la caída del hombre, sus consecuencias, y pues ya en el infinito amor de Dios para nosotros, el plan redentor escogiendo a un pueblo para que éste publicara su mensaje de salvación. La teología, bueno, hay 4 puntos principales: la naturaleza y las consecuencias del hecho de que Dios es el creador, la profunda gravedad del pecado, la forma en que el juicio de Dios responde al pecado humano en cada circunstancia, y la presencia de su gracia sustentadora a pesar de todo, independientemente de cómo Dios manifiesta su gracia para su pueblo Israel, y con eso podemos ver que es para nosotros ya en Jesucristo, para todo aquel que cree en Él. Pasemos entonces al libro de Éxodo. El nombre Éxodo llegó por medio de la versión griega, la Septuaginta, cerca del 250 a.C. Y el tema central es de tipo moral, civil y ceremonial, para hacer un pueblo especial para la gloria de su nombre y para hacer luz a las naciones. También en el libro de Éxodo se muestra que Dios cumplió su promesa a los patriarcas. Todo lo que en Génesis capítulo 15, 13 y 14, o sea, versículos 13 y 14, Dios le prometió a Abraham y después a su descendencia, pues Dios ciertamente lo va cumpliendo. Muestra el poder de Dios en las 10 plagas y el paso por el Mar Rojo. Nos muestra el inicio de Israel como una nación. Nos muestra los 10 mandamientos y el resto de la ley, lo que sería el pacto mosaico. Describe el tabernáculo. Y en esta parte es sumamente importante que prestemos atención. No tenemos, vuelvo y digo, el tiempo para mirar detalle a detalle. Este es un tema sumamente especial que sería bueno que ustedes traten de conocer y de profundizar mucho más, porque tiene que ver con su vida de crecimiento delante de la presencia del Señor diariamente, y también como sacerdotes del Dios Altísimo frente a una heredad, frente a un pueblo en específico que Dios les ha colocado o les colocará en su momento. Nuestra vida será mucho más rica y de mucho mayor bendición cuando tengamos una vida verdaderamente de alabanza y de adoración. Y para eso es sumamente importante conocer todo esto del tabernáculo como nos lo presenta Éxodo, y aún después también en Levítico se ve mucho de esto. En el curso anterior, en la generación anterior a ustedes, esto se vio como parte de una materia. Lamentablemente ahora no se pudo incluir porque es mucho contenido el que se les está dando, muy valioso, pero sí es bueno que presten atención cuando puedan ampliar más sus conocimientos sobre esta parte y van a ver la diferencia. Muestra también el carácter de Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, la liberación de Israel en la Pascua y frente al Mar Rojo, Dios santo y soberano en sus mandamientos, un Dios accesible en los sacrificios del tabernáculo.
La teología. Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor de la naturaleza. Dios es el Señor del hombre. Dios es un Señor inmanente. O sea, Él está presente siempre en medio de su pueblo. También vemos la gloria de Dios y la santidad de Dios. En el libro de Levítico, bueno, el nombre de este tercer libro de Moisés se inicia con la palabra y llamó, que es Oeyigra, así lo llaman también los judíos, y en la Septuaginta lleva el libro de Leviticón, que significa levitical, un adjetivo que modifica a la palabra biblión, libro, la cual no está escrita, pero se presupone. Y en la Vulgata Latina lo designa simplemente como Leviticus. ¿Cuál es el tema central? El tema principal del libro de Levítico se ve en una pregunta. ¿Cómo puede el hombre inmundo acercarse al Dios santo? O sea, este Dios tan alto, tan sublime. Este Dios que dice la Biblia que los cielos de los cielos no le pueden contener. Este Dios que dice que sostiene en la palma de su mano todas las aguas de la tierra y aún con los dedos puede juntar todo el polvo. Imagínense este Dios tan sobrenatural. ¿Cómo podemos nosotros, siendo simples seres humanos, acercarnos a Dios? Esto es todo lo que se nos habla y se nos explica en el libro de Levíticos. La demanda de Dios por la santidad y su provisión para la misma mediante la expiación de sacrificios y una adoración adecuada. Levíticos 11:44 nos amplía sobre esto y quiero citarles ahora leyendo directamente Levíticos capítulo 19, versículo 2. Dice así: habla a toda la generación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cuáles son las palabras claves del libro? Sacrificio, que se menciona unas 300 veces, limpio e inmundo 200 veces, santo, santidad, santificar 130 veces. Eso solo para que tengamos una idea de que es cierto lo que se nos está planteando aquí. Un Dios santo y nos demanda santidad también en nuestra relación para con Él, para con todo lo que proviene de Él. El contenido de Levítico presenta dos aspectos claves de la adoración, los cuales vemos en las dos divisiones del libro. Primero los cultos formales y luego la vida práctica. La importancia del libro de Levíticos vemos la enseñanza y también que es indispensable para el entendimiento de la epístola a los hebreos. Hay principios de un valor permanente, indica la forma de cómo Dios trata con el pecado, cuál es la actitud de Dios frente a los problemas sociales. Por ejemplo, se habla del año sabático, se habla del jubileo, de cómo debe manejarse el asunto de las deudas. Hay cuál es la actitud de Dios frente a los pecados de inmoralidad, aquí se presenta, y también muestra la ley del amor al prójimo, como lo vemos en Levíticos 19, versículo 18. El propósito contiene las leyes que habrían de gobernar al pueblo de Dios ya organizado en su vida civil y religiosa, y presupone, para poder ser comprendido, que conozcamos y dominemos los relatos del Éxodo. En su teología, bueno, pues también es amplia. Podemos mirar la santidad y todo lo que es el código de santidad, y que es sumamente amplio. Y es bueno, vuelvo y digo, que conozcamos sobre los sacrificios y las ofrendas. El día de la expiación, que conocemos como Yom Kippur. Aquí quiero ampliar un poquito sobre el significado de la expiación, que significa cubrir, borrar o purificar mediante un sacrificio o pago. El rol del sacerdote era ser intermediario entre Dios y el pueblo pecador en el día de la expiación. ¿Qué pasaba? Que Aarón, el sumo sacerdote, hacía expiación primeramente por sí mismo y por su casa, como pueden ver en el capítulo 16, versículos 6 y también el 11. Y luego ofrecía un macho cabrío por el pecado. Esto está en el versículo 15. Colocaba su mano sobre la cabeza del animal, confesaba los pecados del pueblo para que posteriormente el animal fuera llevado al desierto por un hombre, como nos cita el capítulo 16, versículo 21 también. Bueno, vamos al libro de Números entonces.
El nombre, los judíos llaman a este libro En el desierto, Bemid Habar, que significa construir y habló, Beit Haber. La Septuaginta le dio el título de Números, Aritmoi, y fíjense que tiene la raíz arid, que es como aritmética, ¿verdad? Que tiene que ver con los números, tiene la misma raíz, aritmoi. Y este título lo usó también la Vulgata Latina, que se le llama Números, por los censos y otros datos numéricos presentados en el libro. El tema central del libro de Números son las peregrinaciones de Israel en el desierto desde el Sinaí hasta Canaán. Y en su contenido podemos ver los relatos del viaje de los hijos de Israel desde el monte Sinaí hasta el umbral de la tierra prometida. Y además contiene varias leyes y reglas que tienen que ver con la organización de Israel como el pueblo santo de Jehová. No hay otro libro en el Pentateuco y posiblemente en toda la Biblia que tenga tanta diversidad literaria como el libro de Números. Por ejemplo, aquí usted puede encontrar una amplia lista de censos o listas diversas de censos, descripción de límites territoriales, liturgia, rituales, calendarios de festividades, narraciones, poesía y hasta oráculos. Y a pesar de todo esto, lo que sí tenemos que tener pendiente es que la fuente del libro es Dios mismo, es Yahvé, hablando con su pueblo a través de un líder, a través de una figura especial que es Moisés. ¿Cuál es la importancia del libro de Números? Bueno, es el eslabón o el puente entre Moisés y Josué, es el eslabón entre el Pentateuco y el libro de Josué, narra del desierto a la conquista de Canaán, ilustra los resultados graves del pecado y la incredulidad del pueblo, presenta el caso de Josué y de Caleb, el precio de los 40 años, en el desierto por supuesto, exhibe el caso de María y Aarón contra Moisés, demuestra la rebelión de Coré, Datán y Abirán y también señala el pecado de Moisés que no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el libro de Números sigue en forma natural a la legislación de Levíticos. Habiéndose revelado las leyes sacerdotales y ahora también la nación está lista para continuar su marcha hacia la tierra prometida. Por eso es que en el libro de Números narra primero los preparativos que se hicieron para la salida del Sinaí y enseguida narra esa misma salida y el trayecto hasta la llegada a las llanuras de Moab, terminando después con una relación de ciertos eventos que se llevaron a cabo junto con algunas instrucciones para la conquista y la repartición de la tierra. En su teología vemos la santidad de Dios, la necesidad de un mediador, la presencia de Dios con su pueblo, Israel como un pueblo peregrino en marcha hacia la tierra prometida. Vemos la dirección y la provisión de Dios, la necesidad de la fe y la obediencia, la disciplina divina del pueblo, la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Y ya, bueno, como el último libro del Pentateuco, vamos a ver a Deuteronomio y pues, por supuesto, su importancia. El nombre de este quinto libro de Moisés lleva el nombre de Estas son las palabras, Elef HaDevarim o simplemente Devarim. También los judíos lo llegaron a designar como la repetición de la ley, Mishneh HaTorah o simplemente Mishneh, de las palabras que se ven en el capítulo 17, versículo 18. La Septuaginta ha traducido esta cita como esta segunda ley, To Deuteronomium Toto, y la Vulgata Latina Deuteronomium, aunque en realidad esta última es una interpretación incorrecta del pasaje que citamos. ¿Cuál es el tema central? Bueno, los 3 discursos de Moisés a la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. En su contenido podemos encontrar el registro de los orígenes de la historia primitiva y patriarcal, también que es el semillero doctrinal de la Biblia. Relata el nacimiento de un pueblo para Dios, relata la mayor extensión del tiempo cronológico en la Biblia. Y fíjense la importancia.
de este libro. El Nuevo Testamento cita directamente a Deuteronomio más de 40 veces. Solamente lo supera el libro de los Salmos y el libro de Isaías. Jesucristo citó Deuteronomio en cada ocasión en que fue tentado por Satanás en el desierto. El libro de Deuteronomio, al igual que los Salmos y que Isaías, revela mucho de los atributos de Dios. Por ejemplo, podemos ver al Señor, que el Señor es el único Dios. En el 4:39 y en el 6:4 vemos que es un Dios celoso en el 4:24, que es fiel para siempre en el 7:9, que es amoroso en el 7:13, que es misericordioso en el 4:31, que no tolera el pecado en el 6:15. Entonces, el libro de Deuteronomio enseña que fue Dios quien llamó a Israel para sí mismo, lo escogió como posesión exclusiva suya. Y Moisés repitió la frase a Israel, el Señor tu Dios, más de 250 veces. Por lo tanto, Israel es llamado en este libro a obedecer, a temer, a amar y a servir a Dios, caminando en sus caminos y guardando sus mandamientos. Por eso la insistencia de Moisés de siempre guardad, grabad en vuestros corazones. Cuidaréis de poner por obra, que son palabras que siempre Moisés utiliza, no solo en Deuteronomio, sino a lo largo de todo el Pentateuco. Y Deuteronomio tiene una base doctrinal para muchos de los escritos y los profetas de todo el Antiguo Testamento, no solo como veíamos también ahora de manera especial en el Nuevo Testamento. Entonces es sumamente rico este libro y es base. Es base para todo lo que se da en el resto del Antiguo Testamento como en el Nuevo. Teología. El libro de Deuteronomio es una exposición de la ley mosaica revelada por Dios en el monte Sinaí. Esta exposición de la ley es una invitación al pueblo de Israel a dedicarse al pacto que Dios había establecido con el pueblo y que lamentablemente habían abandonado. La persona de Moisés es tan central en el libro que es imposible interpretar Deuteronomio sin incluir el legado jurídico que Moisés ejerció en el período formativo de la nación israelita. Y hablemos entonces de la elección de Israel. El propósito de la elección es bendecir todas las naciones, como vemos en Génesis 12, versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La escogencia que Dios hace de Israel no es una indiferencia o un rechazo hacia los otros pueblos, sino que es Israel quien debe transmitir la verdad de Dios a otros pueblos. De ahí la preocupación de mantener una adoración exclusiva al único Dios verdadero, pues sólo así se podía permanecer la fe sin contaminarse con la religión cananea y sólo así podría como consecuencia existir un testimonio claro a las naciones. Veamos la relación que hay con el pacto, la relación de pacto. Su base es el amor. Por cuanto Jehová os amó, dice Deuteronomio 7, versículo 8. Dios no rompe su pacto, aunque el pueblo no cumpla su parte del compromiso. Para el hebreo, el concepto de pacto es fundamental, puesto que es la piedra de la esperanza. Ser el pueblo escogido, poseer la tierra que había prometido a los patriarcas y el establecimiento de un trono para David y sus descendientes. De lo anterior se desprende entonces que las obligaciones contraídas por Israel a través de la ley son obligaciones resultantes del pacto establecido. Así que, aunque Israel no cumpla su parte, Dios por su naturaleza cumplirá la suya. Y ya para ir terminando, fíjense cómo hablábamos desde el principio al fin, hasta el fin, cómo el protagonista por excelencia del Pentateuco es Yahvé, es Dios, pero se manifiesta a su pueblo a través de un hombre escogido que fue Moisés. De hecho, específicamente en el libro de Éxodo, Dios le dice que Moisés será como Dios para el pueblo y él estará en su boca. Fue un hombre verdaderamente especial, que le representó a Dios en todo y que llegó ciertamente a significar todo un baluarte para el pueblo de Israel.
alguien que ciertamente les lideraba, les animaba y le comunicaba. Acuérdense que hubo un tiempo en que el mismo pueblo de Israel no se sentía capaz de hablar con Dios, pero le pedía, seas tú hablando con Dios y tú nos cuentas, tú nos hablas, tú nos revelas lo que Dios quiere que conozcamos, lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces, Moisés llegó a ser una figura sumamente especial y lo sigue siendo aún para nosotros hoy día. Alguien que, independientemente de sus inicios y que hasta se negó y se sentía inadecuado, se dejó utilizar por Dios y Dios lo levanta de una forma especial. Alguien que pudo, llegó, alcanzó a ver a Dios cara a cara. Tan grande fue Moisés que cuando ya entonces se da el relevo, ¿verdad? Con su sucesor Josué, el pueblo le dice a Josué al inicio de este libro que lleva su nombre, Josué, el quinto libro de la Biblia, que si lo ven a Josué como vieron a Moisés, andando en el verdadero camino, de la mano de Dios, entonces este pueblo se le iba a someter. Y si uno hace un estudio del libro de Josué, yo lo he hecho, uno mira que la referencia de punta a punta es Moisés. Se habla más de Moisés prácticamente que del mismo Josué. Todo es así como Dios habló a Moisés, Moisés el siervo de Jehová. Y bueno, así lo podemos ver de punta a punta en este libro de Josué. ¿Por qué? Porque marcó a todo el pueblo, marcó esas generaciones. Y esto que Dios comunicó de la ley, de la Torá, del Pentateuco, bueno, pues se les va traspasando de generación en generación. Y pues por supuesto tienen que mencionar, tienen que tener como un punto de referencia a Moisés. El libro de Josué comienza, Josué, siervo de Moisés, y Moisés, siervo de Jehová. Pero el libro de Josué acaba diciendo, Josué, siervo de Dios. Ya no solamente siervo de Moisés, siervo de Dios. Pero ¿cuál fue la clave y por qué cito esto? Porque Josué puso por obra todo lo que Dios le había hablado a Moisés. Esa fue la clave del éxito de Josué para liderar al pueblo de Dios en su tierra prometida. Así que entonces Moisés fue alguien bien especial y que pues por supuesto tenemos que seguir valorando y aprendiendo de Dios a través de él. Ya para concluir, en el Pentateuco vemos a un hombre, a un pueblo que le falló a Dios, que incumplió su parte del pacto, pero hoy, bajo el nuevo pacto, nosotros podemos cumplirle a Dios mediante el Señor Jesucristo, pues Él venció y ya no somos esclavos del pecado. Pero también en todo el Pentateuco vemos a Moisés, que no pudo entrar y no pudo hacer que entrara el pueblo de Dios a la tierra prometida. Y hoy en día tenemos nosotros a un mejor Moisés, que es el Mesías, que es el Cristo prometido, que vino, hizo una obra completa en obediencia al Dios Padre, venció en la cruz del Calvario y para todo el que le cree le otorga salvación y vida eterna. Con él, no solo es que él entró, sino que también entraremos nosotros al reino de los cielos. Entonces en Jesús tenemos un mejor Moisés y en los cielos tenemos a una mejor tierra prometida. Así que bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que sea de bendición todo este tiempo que hemos podido compartir y que a lo largo no solo de la semana, sino de toda su vida, cada vez sigan aprendiendo, no solo también del Pentateuco, sino de toda la Biblia. Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.